Chicos y chicas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Continuamos con nuestro trabajo en lo que tiene que ver con la clasificación de las funciones. Vamos a cerrar esta parte que obviamente abarca el tema que se evalúa, valga la redundancia, en la primera evaluación cognitivo-procedimental del próximo lunes, con el cierre de lo que son las funciones racionales. Reforzar esa parte, hacer otro ejemplo más, un tanto más complicado. Es posible que esta videoclase sea un poco más corta que las anteriores, porque no quería dejar el tema truncado y pues no quería hacer las cosas de forma forzada. Quería meter el tema de funciones radicales. Sí, obviamente lo podemos manejar más adelante sin ningún problema. Bien, entonces en este caso tenemos un ejemplo, un segundo ejemplo, donde nos piden determinar, una serie de propiedades partiendo del dominio, las asíntotas, etcétera. Incluso podríamos agregar mucho más rango, simetría, etcétera, pero aquí en este caso nos piden esencialmente llegar a partir de las funciones al bosquejo de la gráfica de la función, que en últimas es al punto al que nosotros queremos llegar para entender cómo se llega finalmente a un comportamiento gráfico de una función, en este caso racional, para obviamente lograr entender pues su comportamiento dentro de su dominio y dentro de su rango. Y esencialmente eso es lo que vamos a hacer con todas las demás funciones, tratar de entender su funcionamiento gráfico para ver cómo se comportan dentro de esas dimensiones posibles para funcionar. Bien, entonces tenemos una función claramente racional, tiene un polinomio en el numerador. Vamos a empezar aquí a señalar, fíjense, grado 2, un polinomio en el denominador, fíjense, grado 1. Ya podemos empezar a adelantar ciertas cosas, entre esas pues el hecho de que el grado del numerador es mayor que el del denominador. Por tanto, en este caso, fíjense que nos salimos totalmente del campo de las asíntotas horizontales y definitivamente vamos a tener una asíntota oblicua. Recordando un poco la clase de ayer, recuerde que las asíntotas oblicuas y horizontales son excluyentes. Si hay de las unas, no hay de las otras. Entonces en este caso pues no va a haber horizontales, va a haber una asíntota oblicua. Y lo que tiene que ver con las asíntotas verticales, pues siempre tiene que haber por lo menos una. De hecho aquí encontramos una y ya ahorita lo vamos a trabajar. Y entonces vamos a tener que hallar también la asíntota oblicua y vamos a tener que ver, obviamente analizar el comportamiento de toda esta función con respecto a esas guías que obviamente están constituidas por las asíntotas. Y entonces vamos a partir primero que todo del dominio y lo que tiene que ver con, en este caso, la única asíntota vertical que hay. Bien, entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Es una función racional. El denominador es finalmente quien pone, en este caso, la restricción, porque no tenemos ningún otro tipo de función, no tenemos una raíz, no tenemos un logaritmo. El numerador es un polinomio en el cual no existe ningún tipo de restricción. La restricción entonces en definitiva la pone el denominador x menos 3. ¿Qué restricción es? Pues obviamente que no podemos dividir por 0 y por tanto ese denominador nunca puede ser 0. Vamos a ver vamos a encontrar entonces en qué lugares se hace 0 para sacarlos del dominio. Bien, entonces hacemos algo tan sencillo como esto, tomamos el x menos 3, que es el denominador, y lo igualamos a 0. De ahí entonces despejamos la x pasando el 3 al otro lado, hacer la operación contraria, la misma cantidad, queda 3 positivo, y ya sabemos que particularmente o específicamente en 3 positivo el denominador se haría 0, lo que quiere decir que al 3 lo tenemos que sacar del dominio definitivamente. No hay ninguna otra restricción, no hay ningún problema con los demás números reales, no tenemos que sacar nada más. Podemos de inmediato decir entonces que el dominio de la función h van a ser entonces todos los reales. Vamos a ver si nos termina de escribir acá. Bueno, vamos a hacerlo en un pedazo un poquito más abajo para que nos escriba un poco mejor.
Vamos a borrar todo esto para que nos quede bien presentado. Entonces decimos que el dominio, vamos a ponerlo acá que de pronto acá sí nos escribe sin problema, dominio de H son todos los reales excepto, y por eso utilizo llaves, el 3 positivo. Solamente tengo que sacar ese número, el 3 positivo. Todos los demás números funcionan, no hay ningún problema. Claro, el hecho de que yo haya encontrado ese 0, esa raíz en el polinomio del denominador, implica que también allí donde está puntualmente la asíntota vertical. Precisamente en ese 0, en este caso solo 1, si hubiese más pues obviamente habría más asíntotas, pero en este caso solo hay 1, y por ese punto, por ese valor de x es por donde va a pasar la asíntota vertical. Por este valor de x es por donde va a pasar la asíntota, pongámoslo así, la asíntota vertical. Entonces nosotros ¿qué hicimos acá en este punto? Ya hallamos entonces la asíntota vertical, solamente hay una. De hecho podemos obviamente decir que esto por el denominador ser de grado 1 solo hay una asíntota. Si hubiese sido como el anterior de grado 2 habría 2, etc. En este caso solo hay una, en x igual a 3. Por x igual a 3 voy a pasar una línea vertical punteada que va a implicar una asíntota vertical, que bueno, todas las características que ya hemos mencionado de las asíntotas. Solo es una guía, no se puede tocar, la gráfica va a tender a ella. Va a acercarse a ella sin nunca tocarla. Ya hallamos la asíntota vertical. Ahora el asunto es que, como habíamos mencionado ya anteriormente, nos aparece una asíntota oblicua. Ya no va a haber horizontales, porque hay una oblicua. Y según lo decía la teoría de la clase de ayer, lo que tenemos que hacer en este caso es hacer una división polinómica, si se quiere llamar también una división sintética, del numerador, porque es de mayor grado, entre el denominador. Ahora, vamos aquí a desarrollar esa división. Es una división muy sencilla, se hace de una manera muy similar a como se hacen las divisiones con números reales. Esto se hace prácticamente el mismo procedimiento, y es claro que siempre vamos a tener que dividir el numerador entre el denominador, porque obviamente el numerador siempre va a tener un mayor grado para que exista particularmente una asíntota oblicua. Entonces vamos a tomar el numerador y lo vamos a dividir entre el denominador. Entonces tomamos x al cuadrado más x menos 2 dividido entre x menos 3. Tal cual lo hacemos con números. Entonces tal cual lo hacemos con números, ustedes podrían pensar, bueno, tenemos un divisor, que es el polinomio del numerador, tenemos un dividendo, que es el polinomio del denominador, x menos 3, y se formulan las mismas preguntas que como si estuvieran dividiendo números reales. X en este caso cabe en x al cuadrado, claro, por ser de un menor grado va a caber en él. Entonces es como si hiciéramos por acá la coma, esa coma típica que ustedes hacen en la división de números reales, y dicen, bueno, tengo la x en el divisor, un término, ya no un número, ¿no? Un término que multiplicado por x de x al cuadrado. ¿Cómo hago? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a x para que me dé x al cuadrado? Entonces yo respondo fácilmente, bueno, para encontrar un valor que al multiplicarlo por x me dé x al cuadrado, pues es la misma x. Entonces pongo aquí la x, yo ya sé que x por x me da x al cuadrado y con eso cumplo. Ahora esa x que está en el cociente, que acabo de ponerle en cociente, tengo que multiplicarla por todo el dividendo. Entonces primero la multiplico por esta x que está acá. Entonces x por x me da x al cuadrado, y tal cual, de pronto este paso ya por la práctica que ustedes le tienen en la división lo omiten, pero el paso formal es así. Yo multiplico x por x y lo paso aquí al dividendo, lo paso con signo contrario, lo paso a hacer la operación contraria. Entonces x por x me da x al cuadrado, y ese x al cuadrado yo lo paso aquí a restar, porque allá me dio positivo. X por x me da x al cuadrado positivo, lo paso aquí a restar, a hacer la operación contraria, como se hace formalmente en el procedimiento completo de una división de números reales. Y la x del
Del cociente también tengo ahora que multiplicarla por menos 3. La multiplico por menos 3, le cambio el signo y lo paso a este lado con signo contrario. X por menos 3 pues me da menos 3x. Eso quiere decir que acá a este lado lo voy a pasar como más 3x. Esto, tal cual se hace en la división de números reales, aquí hago la operación. Entonces x al cuadrado menos x al cuadrado pues me da 0. Y x más 3x pues me da 4x. Bien, hago exactamente lo mismo que hacía en la división de números reales. Bajo el menos 2. Entonces bajo el menos 2 me quedaría acá 4x menos 2. Ahora tengo que hacerme la pregunta: ¿por cuándo tengo que multiplicar a la x para que me dé 4x? La respuesta es muy sencilla. Para que me dé 4x, entonces tengo que multiplicarlo por 4. 4 por 4, perdón, corrijo. 4 por x, pues me da 4x. Recuerden que acá al pasarlo al dividendo, perdón, lo paso con signo contrario, 4x. Y 4 por menos 3 me da menos 12. Pasaría aquí a este lado con signo positivo de más 12. Hago aquí la operación, 4x menos 4x, entonces me da 0. Menos 2 más 12 me daría 10 positivo. Y ahí termina la división. ¿Dónde pueden darse ustedes cuenta de que termina la división? Cuando en el residuo, en este caso 10, ya no existe forma de que desde el cociente, perdón, corrijo, de que desde el divisor yo pueda lograr una multiplicación que me dé ese resultado. No hay manera de que yo encuentre un término que al multiplicarlo por x me dé 10. Y si lo llegase a encontrar, cualquiera podría pensar, bueno, como una suerte de fraccionario con x, pero eso ya empezaría a complicar las cosas, empezaría como a enredar más de lo necesario la división. Aquí ya se puede considerar que se terminó la división porque el 10 no tiene x y arriba tenemos x, se acabó la división. ¿Qué resultado nos ofrece esta división? Este x menos 4 que está acá. ¿Por qué? Porque resulta que precisamente ese resultado es la ecuación de la asíntota oblicua. Fíjense que esa es una ecuación de una línea recta oblicua y puntualmente el resultado pues en este caso nos permite concluir o nos permite tomar la decisión de que esa es la asíntota oblicua pues que nosotros tenemos que utilizar para trazar la gráfica. Entonces de una vez decimos, ¿no? Esa es la asíntota oblicua, podemos escribirla así, y igual a x más 4 como una ecuación de una recta. E incluso les sugeriría en este paso que ustedes también trazaran una tablita sencillita para esa asíntota oblicua de una ecuación de una recta. Pueden poner aquí x y pueden poner aquí y. Y dos valores sencillos, así, rápidamente. Y esto ya casi que es algo que se debería hacer de forma puramente mental. ¿Cuánto vale y si yo reemplazo la x por 0? Entonces pongo aquí el 0. ¿Y cuánto vale y si yo reemplazo, repito, la x por 0? Pero lo borramos mientras ustedes van ahí pensando un poco para que nos quede más bonito. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale y cuando x vale 0? Entonces ponemos 0 acá y dense cuenta de que cuando x vale 0, la y vale 4. Porque pues obviamente reemplazo el 0 acá, me queda y igual a 4. ¿Y cuánto vale x cuando y es 0? Que también es sencillo. Entonces pongo el 0 aquí ahora, en esta y, y despejo la x, paso el 4 al otro lado, hacerlo por operación contraria, perdón, y puedo darme cuenta de que x valdría menos 4. Esos entonces son los valores, dos punticos sencillos por los que pasa la recta oblicua, que va a ser mi asíntota oblicua. Recuerden que esta línea recta no hace parte de la gráfica, es solamente una guía por ser una asíntota, entonces de esa forma la vamos a utilizar, pero no lo olviden, chicos, aquí está la asíntota oblicua, ahí está, ya tenemos una asíntota vertical, una asíntota oblicua, no hay más asíntotas en este caso, y esas son pues obviamente las que vamos a
a trabajar para realizar la gráfica el bosquejo de la gráfica de esta función. Bien, el paso siguiente pues sería encontrar una tabla de valores como la que está aquí. Esta está mucho más completa que la que aparece en la guía, tiene mucho más números. En últimas, yo les sugiero siempre que lleguen a la mayor cantidad de valores, que le den obviamente una referencia mucho más detallada de la gráfica. Es algo relativamente libre, puede ser que en la evaluación yo sí sea muy específico y les diga, bueno, antes y después de la asíntota, dos valores, para que todo quede un poco más determinado. Y recuerden que en la evaluación ustedes tendrían que hacer todo el procedimiento completo para la determinación de los valores de la tabla. Entonces en este caso vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo acá este de acá, el menos 7, menos 4. ¿Qué harían ustedes en ese caso para llegar al valor de menos 4 a partir del menos 7? Entonces toman la función h y la evalúan en menos 7, lo que sería igual a tomar menos 7 al cuadrado, esto más, bueno, aquí no tenemos casi sensibilidad para la escritura, vamos a hacerlo un poquito más aquí a la derecha. Bueno, hagámoslo por acá arribita para que nos quede mejor ordenado. Entonces tenemos acá, pongámoslo por acá, h, ya lo puse, sí, bueno, pongamos, yo creo que aquí nos funciona h de menos 7 sería igual a menos 7 al cuadrado más menos 7 menos 2 todo sobre menos 7 menos 3. Bueno, resolvámoslo aquí, de pronto está un poco desordenado, pero ahí nos queda la solución. Resolvámoslo acá, aquí podemos utilizar esta parte de arriba y decir, bueno, tampoco nos, así, aquí no funcionó. Entonces decir, tenemos acá por acá arriba 49, menos 7 menos 2 sobre menos 10. Estoy resolviendo exactamente lo mismo abajo o puntualmente lo mismo abajo. Y aquí en este caso arriba tenemos 49 menos 9, pues daría 40 sobre menos 10. Y es de ahí de donde sale ese menos 4, esa división de 40 sobre menos 10. Daría menos 4, que es este menos 4 que aparece acá. Ese procedimiento ustedes tendrían que hacerlo para todos los puntos de la tabla de valores, para todos los valores, valga la redundancia, de la tabla de valores. Todos tienen que ir justificados. Posiblemente yo voy a ser muy específico en la evaluación y voy a decir, bueno, pongamos 2 antes de la asíntota, 2 después de la asíntota, para que eso quede claro, pero recuerden que todo debe ir con un procedimiento completo. Lo que vamos a hacer aquí en esta última parte es hallar los cortes con los ejes. Los cortes con los ejes son muy dicientes, dan una información bastante valiosa de cómo se comportan las gráficas, entonces es casi que imprescindible hallar siempre los cortes. Y de pronto en el ejemplo anterior no quedaron así como tan, de pronto no tan profundizados, porque solo hallamos uno y con ese uno pues pudimos hallar el otro, no hubo que hacer 2 ejercicios, aquí sí vamos a hacer los 2 completos. Entonces vamos a hallar primero el corte con el eje X. Entonces escribámoslo acá. Bueno, aquí tampoco tiene mucha sensibilidad, vamos a borrar acá un poquito, vamos a hacerlo un poco más abajo, que es donde está bien adecuado. Entonces por acá, corte con eje X. ¿Qué hacemos para hallar el corte con el eje X? Vamos a reemplazar la X por 0. Todos los lugares donde haya X los reemplazamos por 0, sería como hacer algo como esto. H de 0 sería igual a 0 al cuadrado más 0 menos 2 sobre 0 menos 3. Y eso nos da igual a menos 2 tercios, bueno, menos 2 sobre menos 3, que es igual a 2 tercios positivo. 2 tercios en forma decimal es 0,67 aproximadamente. Y
Efectivamente ese es el valor que tenemos ahí. Ese es el corte con el eje X. Cuando la X vale 0 tenemos 0.67 para Y. Eso sería un corte con el eje X. Perdón, corrijo. Vamos a hacer la corrección aquí rápidamente antes de que continúe con el error. Este es el corte con el eje Y. Había confundido el nombre, entonces corrijo ahí. Este es el corte con el eje Y. Para hallar el corte con el eje Y, hacemos que la X valga 0. Y efectivamente es ese que está allá. Es el corte, repito, con el eje Y. Y vamos a hacer aquí aparte entonces el corte con el eje X. Si el corte con el eje Y era reemplazar la X por 0, pues el corte con el eje X será reemplazar la Y por 0. Es decir, vamos a escribir algo así como esto: 0 es igual a X al cuadrado más X menos 2 sobre X menos 3. Fíjense que ahí reemplacé la Y o la función o la H de X por 0. Todo lo que está en el denominador, es decir, ese X menos 3 pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, pues, aunque es redundante, me quedaría algo como esto: 0 por X menos 3 igual a X al cuadrado más X menos 2. Claro, todo término multiplicado por 0 pues da 0, entonces aquí tendríamos nuevamente 0 igual a X al cuadrado más X menos 2. Bien. Aquí yo lo voy a justificar esto de forma verbal, pero bueno, en una eventual evaluación ustedes tendrían que determinar esto con procedimiento completo. Aquí lo vamos a hacer entonces con la fórmula cuadrática para hallar las dos raíces de la siguiente manera. El asunto es que aquí de pronto no nos queda mucho espacio. Bueno, vamos a ver qué tanto nos cabe y si no pasamos a escribir las raíces de una vez. Las dos raíces estarían dadas por menos 1, en vista de que b vale 1, menos 1 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, no lo ponemos, ya sería redundante, por menos 2. Todo sobre 2 por a, o sea, sobre 2. Hagamos el cálculo aquí rápidamente de forma mental, en vista de que no tenemos mucho espacio. Lo que está dentro de la raíz me daría 1, y si multiplico menos 4 por menos 2, me daría 8 positivo, es decir, 1 más 8. Tengo la raíz, entonces, la raíz de 9. O sea que lo que está dentro del paréntesis en última me va a dar, bueno, la solución de todo lo que está con la raíz y todo, me va a dar 3. Tengo entonces algo como esto: las dos raíces implicarían menos 1 más o menos 3 sobre 2. Repito, porque todo lo que está dentro de la raíz me da 9, al calcular la raíz me da 3. Si utilizamos el signo más, en ese más o menos, entonces si utilizamos el signo más, me quedaría menos 1 más 3, lo quedaría menos 2, dividido en 2, me quedaría menos 1. O sea que una de las raíces, llamémosla x1, es igual a menos 1. Y la otra raíz, que es utilizando el signo menos, entonces me quedaría menos 1 menos 3, que da menos 4, dividido en 2, pues daría menos 2. Menos 1 menos 3 daría menos 4, dividido en 2 daría menos 2. Hallé los cortes con el eje X. Bueno, aquí no le pusimos el título, vamos a ponerlo con otro color para que nos quede un poco más ordenado y se entienda y se diferencia un poco de eso que tenemos acá. Eso que estoy hallando aquí a la derecha son los cortes con el eje X. Y entonces fíjense que hallé dos cortes con el eje X. En X igual a menos 1 y en X igual a menos 2. Que vamos a buscarlos aquí en la tabla. Aquí tenemos 1. Aquí tenemos 1. Este es 1. Cuando X vale menos 2, tenemos 0 entonces en Y. Y el otro, cuando X vale
menos 1, perdón, menos 2 y 1, no, corrijo. Bien, bueno, aquí nos dimos cuenta del error, menos mal. Tenemos menos 1 más 3 es 2 positivo, dividido en 2 da es 1. Esta raíz es positiva, sí. Esa raíz es positiva porque menos 1 más 3 da 2 positivo, dividido en 2 da es 1 positivo, y es este que tenemos acá en la tabla. Perdón, este que tenemos aquí en la tabla, acá. Este que tenemos acá es el otro corte con el eje X. Ahí están los dos cortes con el eje X entonces. Menos 2 y en 1 positivo. Esto, repito, pues obviamente los cortes son muy relevantes al momento de hacer la gráfica. Ahora vamos a pasar entonces a ver cómo haríamos la gráfica de forma manual, pues obviamente partiendo de toda esta información. Bien, en este caso entonces tenemos ya el plano cartesiano. Bueno, ya en este caso está adecuado en una escala óptima para el trazado de esta gráfica, perdón. Empezamos igual que lo hicimos en la anterior, trazando entonces en este caso las asíntotas, en este caso la asíntota vertical primero, y la convertimos en línea punteada para dar a entender que es una gráfica que no pertenece a la función, sino que solamente es una guía, y la estamos dejando como línea punteada. Esta, fíjense que está pasando por x igual a 3, la asíntota vertical. Ahora estamos marcando los dos puntos de la asíntota oblicua, menos 4, 0 y 0,4 aproximadamente. Por ahí va a pasar la asíntota oblicua entonces. Tomamos nuestra escuadra, hacemos que pase por esos dos puntos la línea recta. Esa vendría siendo entonces la asíntota oblicua, tal cual lo estamos trazando ahí. Tomamos nuevamente el borrador para hacer la línea punteada, porque esta es una simple guía, no constituye parte de la gráfica final de la función, entonces por eso la dejamos como línea punteada. Pasamos entonces a marcar los cortes, los cortes y los puntos más relevantes en lo que tiene que ver con la tabla de valores que ya obviamente habíamos elaborado. Corte con el eje X, un corte de aproximadamente 0,67 ahí con el eje Y, y el otro corte en la última raíz que hallamos en 1 positivo, el otro corte con el eje X. Marcamos otros puntos utilizando la tabla para que obviamente nos den una idea de hacia dónde tenemos que dirigir la gráfica. Aquí tenemos menos 4, menos 1,4 y la pareja ordenada para 2 positivo, que da aproximadamente 4 casi menos 5. Unimos los puntos para dar continuidad a la gráfica de esta manera, haciendo que la gráfica tienda a la asíntota. Bien, y luego marcamos, fíjense que ahí tenemos como el agujero, el lugar que no pertenece al dominio. Damos ese salto y pasamos al otro lado a marcar los puntos partiendo de la tabla de valores, que nos sirve para guiarnos con respecto al funcionamiento de la gráfica. Para 5 aproximadamente 14, para 6 13.3 y nuevamente para 8 14 también, a la misma altura del valor para 5. Entonces ya cuando tenemos marcados esos puntos a este lado de la asíntota vertical, pues lo único que nos resta es darles continuidad con una línea y hacerlos tender hacia la asíntota de la manera más precisa posible. Entonces vamos a hacer que tiendan, se acerquen a la asíntota sin nunca llegar a tocarla, como lo estamos haciendo en este caso. Esta entonces finalmente sería la gráfica de nuestra función. Con esto terminamos entonces, chicos y chicas. Muchísimas gracias por su visita. Recuerden dejar el comentario, empiecen a preparar desde ya la evaluación. Todos los demás ejercicios que no se hayan propuesto como una tarea,
y pertenezcan al tema, desarrollenos, porque eso va a permitir preparar la evaluación. En el transcurso de la semana estaré enviando un correo con las pautas para esa primera evaluación. Nuevamente muchas gracias por su visita y que tengan un muy feliz resto de día.